Bien, venga, y 45, hay que empezar ya. Buenas tardes, integrantes del grupo G7 en H6. A ver si podemos preparar los ficheros y empezar a las 19:50. Hoy en la guía de enseñanza-aprendizaje para la E3, que tienes en sesión E3.4 de la pestaña de prácticas, tienes que hoy hay que descomprimir 3 ficheros zip, en concreto este y este para sobreescribir lo que tenga este, y el aparte del ayudestat.zip. Bien, entonces, como les digo, práctica de estadística, entonces descomprimimos el ayudestat.zip que teníamos ahí y me tengo que bajar también el zip que pone versión antigua y el zip que pone nueva versión. Entonces, voy a la carpeta correspondiente, los copio, los corto y los pego en el directorio de trabajo, en C más la 6P1, Work, donde tengo los diarios de sesiones anteriores y si hubiera los ficheros correspondientes, pues los reemplazas. Y ahora, a descomprimirlos. El mfields E34, date cuenta, tiene solamente esos 5 ficheros. Es que este no está en el nuevo. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer luego es sobreescribir este y este. Pero para que me quede ese también, tengo que descomprimir el antiguo. Entonces, le doy a la 6P1, Work, y descomprimo, digo, el mfields E34, extraer, como siempre, en el directorio de trabajo. ¿Ves? Y ya me ha creado esos de ahí. Cuando ahora descomprima este, que va a tener más ficheros, me va a pedir que si sobreescribo este y este. Y le dices que sí. Extraer todo en el directorio de trabajo. ¿Ves? El destino tiene 4 archivos con los mismos nombres. ¿Quieres reemplazarlos? Sí. Y ahora el ayudestat, extraer todo en el directorio de trabajo. Bien. ¿Vale? ¿Lo tienes? Y los otros que necesitaremos para la práctica son el informe técnico MA 1801, en concreto la página 10 y la parte de arriba de la 11, que ya estuvimos comentando durante la los segundos 30 minutos de la F2, con lo de los intervalos de confianza. Y, por supuesto, seguiremos el guión de MATLAB, el EA, el 34 en G0, y también comentaremos las diferencias correspondientes para el Octave 5.2 que tienes en el laboratorio. Ejercicios similares en los exámenes de mayo de la pestaña Exámenes y las dudas al foro E3 más E4 que tienes ahí en la pestaña Prácticas. Veamos, vete preparándolo y en un minutillo empezamos.
Bien, está. Entonces, si todo ha ido bien, un solo doble clic en el MATLAB 6.1. Activamos cambiamos al directorio, hacemos que el directorio de trabajo sea el directorio por defecto. Si estamos en el laboratorio, acuérdate, eso es una vez que arrancas la máquina con usuario y contraseña, el directorio de trabajo es C-Users MATLAB Documents. Con lo cual, en el laboratorio, lo primero que tendrías que poner es cd c:/users MATLAB Documents. Lo ponen en el guión de Octave. En la implementación local que tenemos, pues no hace falta cambiarnos de directorio porque hemos descomprimido los ficheros correspondientes. Activamos el diario de la sesión. Vamos a poner sesión 01A, formas compact. Y si todo ha ido bien, mira a ver qué ficheros empiezan por prac y tienen de extensión M, poniendo dir prac asterisco.m. Te tienen que salir esos de ahí. ¿Vale? ¿Bien? Bien. Entonces, el primero de los ejercicios dice, en la práctica esta hay que hacer el E8, el E5, el E9, el E10, el E6 y el E7. Entonces, el E8 dice haciendo gráficas de funciones de probabilidad, densidad y distribución, se titula. Pues lo que vamos a hacer es, usando las funciones impulso unitario y escalón unitario, como se hace en telecomunicaciones, dibuja las funciones de probabilidad y de distribución de la variable aleatoria discreta que cuenta el número de caras tras lanzar 4 monedas. ¿Cuáles eran las expresiones correspondientes? Pues ya lo dijimos en la F2, dijimos que la expresión correspondiente para la PDF se daba en términos de la delta de Dirac y de la U de Heaviside para la función de distribución, para la función de probabilidad, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es implementar esa sumatoria donde la función de probabilidad, la P de X sub I, es, pues acuérdate, para lanzar 4 monedas y contar el número de caras que se obtenían, era 1 partido por 16, 4 partido por 16, 6 partido por 16, 4 entre 16 y 1 partido por 16, con el soporte 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, muestreo mogollón de nodos entre menos 2 y 6 y ahora hago una matriz de 5 filas, ¿lo ves? Con lo que valga delta en ese mogollón de nodos. En XS, SS-1, menos 2, menos 3 y menos 4. En concreto, en delta de X menos X, los X sub I, donde el delta es la definición de la función impulso unitario usando, ves, la función inline X igual a 0 o con X mayor o igual que 0 en caso de que tenga que implementar la CDF. ¿Bien? Bien. Pero también, date cuenta, se puede utilizar la función en telecomunicaciones, se usa bastante, STEM, para pintar el X y el P de X, comillas, field, comillas. Luego recoloco los ejes y listo. Entonces, me van a salir 3 figuras, una calculada con la función delta, otra con STEM, también la función de probabilidad, y la función de distribución calculada con la U. ¿Vale? ¿Entendido entonces lo que hace la receta imp esc un impulso y escalón unitario? Pues como ya lo hemos entendido, la ejecutamos llamándole al nombre correspondiente y ahí tienes la función de probabilidad comentada, pintada con STEM, pintada con la delta de Dirac, sería, ¿ves? Vale 0 hasta este punto que vale esto, o sea, 1 partido por 16, 4 partido por 16, 6 partido por 16, y la función de distribución, efectivamente, pintada con la U y se ve que claramente que es continua por la derecha. ¿Vale? Vale. Ten en cuenta que si utilizas Octave, en vez de X igual a 0, tienes que poner X, módulo de X, ABS de X, menor que 10 a la menos 10. Lo tienes que implementar con una determinada tolerancia, ¿vale?
que es una buena medida, siempre no hacer e igual a 0, pero bueno. Y siguiente ejercicio es el ejercicio 8 apartado B, es que compruebes, bueno, que puntes, antes de contarla en teoría, quería que pintaras, y para adelantarlo, la función de densidad de la que nos queda por ver en teoría, que es la familia de las Weibull y su caso particular, las Rayleigh. Entonces, en una Weibull, el primer parámetro se llama K y el segundo parámetro se llama lambda. K lambda. Y voy a pintar una Weibull con K menor que 1, ¿ves? Con K 10 partido por 11. Y voy a comprobar lo que dice la teoría, a ver si una Weibull de parámetros K igual a 2 y lambda sigma raíz de 2 es lo mismo, dice la teoría, que una Rayleigh de sigma, cuando sigma vale 2. Entonces, esas dos gráficas, ahora cuando las pintes, deberían de coincidir. Entonces, primera observación. En el MATLAB, para el MATLAB 6.1, para acceder a las Weibull, necesitas los comandos empiezan por wave, y luego PDF o CDF, correspondientemente, para acceder a la función de densidad, en este caso, o a la función de probabilidad con CDF. Bien, bien, entonces pongo K a 10 partido por 11, lambda igual a 2, y los que recibe Wave PDF M son los mismos que los del libro que se utiliza en telecomunicaciones, o sea, se pasa el A y el B en vez del K y el lambda, donde A es lambda a la menos 1 y elevado a K, o sea, lambda elevado a menos K, y el B es K. ¿Lo ves? Sí. Que no se pasa el K y el lambda, sino que se pasa este A y este B. Pues, y luego vamos a comprobar lo de la Rayleigh, pues pongo sigma igual a 2, el K lo pongo a 2 para comprobar si con K lambda, es decir, con 2 sigma raíz de 2, la Weibull correspondiente, pasándole el A y el B, coincide o no con la gráfica correspondiente a la Rayleigh, que sí que se le pasa el sigma. ¿Lo ves? El primer argumento, por supuesto, es el vector de nodos en el que quiero evaluar las PDFs, las funciones de densidad en este caso, porque ambas son continuas. Bien, entonces voy a pintar en rojo y en continuo. Vamos a pintar la Weibull, y en verde y en discontinuo vamos a pintar la Rayleigh. ¿Entendido entonces la receta Wave Rayleigh? Type Wave Rayleigh tiene todo eso que hemos comentado y que hemos entendido perfectamente. Y ahora ejecutamos el Wave Rayleigh. Esta sería la Weibull con un parámetro K de menor que 1, 10 partido por 11. Observa que el 0 está en el soporte. ¿Sí? Sí. Y y esas dos gráficas, la roja y la azul, efectivamente coinciden. Bien, fíjate que he podido poner connotación de látex, barra xi, es el chi, se distribuye, barra sim, según a Weibull en el título. ¿Entendido ese también? Perfecto. Y por cierto, en Octave, en vez de Wave, los comandos se llaman WBL. Se ponen, ¿lo ves? WBL. Y en vez de pasarle el A y el B, en Octave se le pasa el K y el lambda, pero en el otro, en vez de K y lambda, se pasa lambda y K. Se le pasan en el otro orden, te lo presente. ¿Vale? Entonces, cuando utilices Octave, pues tendrás que adaptar la receta, por eso pone edit, para modificar la que tienes ahí. Bien, siguiente ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Va bien? ¿Sí? Bien. Dice,
Genera matrices aleatorias, ahora vamos a generar números aleatorios, en concreto una matriz de 5 por 10 números aleatorios y dibuja las funciones de probabilidad que aparezcan siguiendo una normal 4-7, de media 4 y desviación típica 7, o de media, la media puede ser negativa, ¿lo ves? Y una uniforme de el caso particular, esta la uniforme 6, la que tomaba, la del dado, ¿no? La que podía tomar valores de forma equiprobable 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y mira, una uniforme continua entre menos 2 y 2. Uniforme continua unidimensional. Y luego el C y el D lo hacemos ahora a continuación. Entonces, primero una serie de consideraciones sobre las uniformes que tienes en la receta UnicoDis. Dijimos en clase que la uniforme, el intervalo era abierto por los dos lados, ¿verdad que sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es comprobar que la uniforme 0,1 que me da RAND, aquí lo que voy a hacer es 100 veces calcular 10 millones de valores y comprobar, digo, a ver si encuentro alguno en el cual me quede algo menor que 10 a la menos 10. Entonces, si eso me queda que vacío, pues es que 0 no puede dar, ¿no? Yo solamente he encontrado una vez que me dio un valor que era del orden de 10 a la menos 11. Si los consigues, pues coméntalo. Pero vamos, es una prueba de que el 0 no lo puede tomar. Y en el caso de que quiera una uniforme que me dé, ¿ves? No has tenido ningún valor. Pues en caso de que quiero valores de una uniforme discreta más general, por ejemplo, la que toma valores o equiparables entre 5 y 15. Entre 5 y 15. Pongo esto que pone en la receta, pongo nmin, nmas y luego nmin más flor de nmas por RAND de 1 a 10. O sea, genero una uniforme 1, 10. O sea, 10 valores de un uniforme entre 0 y 1. Lo multiplico por nmas y hago flor. Pues fíjate que no. Aquí, si pones tal cual está puesto, tienes valores que se te escapan del 15, ¿no? Hay dos 17 ahí, un 16, eso no puede dar. Entonces, porque en vez de este nmax, tienes que poner nmax menos nmin más 1. Nmax menos nmin más 1, en vez del nmax, es lo que tienes que poner para obtener esos valores de forma equiprobable entre 5 y 15. ¿Bien? Bien. Y el último, que viene en la receta, ese sí que me genera valores de una uniforme continua entre 5 y 15. Entre 5 y 15. ¿Lo ves? ¿Vale? Pero que una es un uniforme discreta y otra es un uniforme continua. Vamos al ejemplillo correspondiente a los primeros apartados que tienes en la receta PRAC 3 subrayado 5. Como vamos a ir mejorándola, la PRAC 3 subrayado 5, pues directamente voy a ir tecleando los comandos. Vamos a ahorrar un poquito de interlineado. El apartado 1 era una matriz 5 por 10 de valores de una normal de media 4 y desviación típica 7. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Pues destipificar los de una normal, n me daban de una normal tipificada, ¿no? 0, 1, pues multiplico por la desviación típica que quiero y le sumo la media. ¿Lo ves? Lo puedo hacer tal que así, o lo puedo hacer también
mediante el comando norm rnd y acabado en m si utilizas el ayudestat.zip. Entonces, le paso, los dos primeros argumentos son la media y la desviación típica que quiero, y el tercero y el cuarto es las dimensiones de la matriz de salida. Como son valores aleatorios, ¿funciona con menos 3 y 2? Claro, que la media puede ser negativa, ¿eh? ¿Lo ves? Y en vez de esto, pues podría poner aquí menos 3, media menos 3 y desviación típica 2. ¿Vale? Vale. Siguiente apartado. Valores de una uniforme discreta entre 0 y 1. Pues hemos dicho antes que había que hacer 1 más, o sea, el nmin, flor de nmax menos nmin más 1 por los números aleatorios entre 0 y 1. Serían los que hemos comentado. La expresión que hemos comentado, tal que aquí. Nmax 6, Nmin 1, pues con esa expresión, con Nmin entre 1 y Nmax 6, pues genero o simulo el lanzamiento de 50 veces un dado no trucado. Una vez un 5, la segunda un 2, luego un 4, luego un 4. Pero eso también se puede hacer con el comando predefinido unid con D, la D es de discreta, uniforme discreta 6, 5, 10, que implementa el caso particular de la uniforme 6. Y si quiero valores entre menos 2 y 2, pero de una uniforme continua, hay que usar un if rnd entre menos 2 y 2, o bien por la expresión que hemos dicho antes. Hemos dicho nmin más nmax menos nmin por ran de 5, 10, pues me daría valores uniformes entre menos 2 y 2, o bien utilizando eso. ¿Vale? Vale. ¿Y si uso un if rnd entre 1 y 6? ¿Es lo mismo que tirar el dado? Pues no, porque no pone un need, pone un if. Esta es uniforme continua y la otra, la unid, era la uniforme discreta. Venga, siguiente apartado. Dice, cuando te salga una función de probabilidad, por ejemplo, en las binomiales, píntala. Esta es la t-student de n grados de libertad, que no la estudiamos en teoría, pero que podemos utilizarla en las prácticas para obtener valores simulados de esa variable aleatoria continua, igual que la chi cuadrado de 20 grados de libertad, ahora lo vas a ver. Entonces, por ejemplo, para una binomial de NP con N100 y probabilidad de éxito 0.4, y para una binomial 500 0.003. Pues eso se hace tal que así. La binomial, que era discreta o continua, la binomial es discreta, por lo tanto, para generar valores aleatorios, pongo bino, luego rnd y la m del final porque estoy usando el ayudestat.zip. Si lo usara en Octave o en el MATLAB, si tienes cargado el paquete estadístico, pues no necesitarías esa m final. Y el n, el p, y luego los valores de las dimensiones de salida. ¿Vale? Pero como esta es una variable aleatoria discreta, me han dicho que pinte la función de probabilidad. Pues lo tienes hecho en el guión de Octave. Tienes que poner esto de aquí. Pones
valores de X, por ejemplo, por lo que he visto los valores aleatorios, pues están entre 25 y 55. Llamo a la Bino PDFM para esos valores, para calcular los valores de la función de probabilidad en los X indicados, y con STEM los muestro. Entonces, la función de probabilidad correspondiente sería esa que tienes ahí. Anda, ¿se parece mucho a una normal de media n por p? Claro, ¿cómo no se va a parecer? 100 por 0,4 sería, la media sería 40. Y la varianza sería n por p por q. Otra binomial, pues esta es la con n 500 y, o sea, un n grande y un p chiquitillo. Esa es muy aproximable, ¿no? Por la Poisson, ¿verdad que sí? Los valores aleatorios serían esos de ahí, y la función de probabilidad, pues entonces son valores muy pequeños, pues entonces voy a coger los X correspondientes entre 0 y 8 a la hora de pintar la función de probabilidad con Bino PDF M. Quedaría esa de ahí. ¿Vale? El 0 está en el soporte, ¿no? De la binomial. Una student de 15 grados de libertad. Pues para calcular los valores aleatorios correspondientes, solamente tengo que poner RND, M, el número de grados de libertad y el tamaño de la variable de salida. El tamaño de la matriz de salida. ¿Lo ves? Esta es continua, la tstudent. Y el otro ejercicio que me pedían, la chi cuadrado de 20 grados de libertad, pues ¿qué pongo? Chi2 se llama el comando, RND, para calcular valores aleatorios, y 5 por 10. Más ejemplos. Te piden también una Poisson con lambda igual a 9. Anda, mira, esta es discreta, ¿sí? Y la Rayleigh, esta es continua. Pues vamos allá. La Poisson con lambda igual a 9, es decir, el número medio de sucesos aleatorios o de fenómenos por unidad de tiempo es 9. Pues vamos a ver cuántos han llegado en el primer... mira, ahí han llegado, como son valores aleatorios, no tiene por qué darte esto. Han llegado 13, luego han llegado 10, luego han llegado 10, luego han llegado 8. Hay veces que quedan menos del número medio, ¿no? 7, 13. Y a la hora de pintar la función de probabilidad de la Poisson, voy a calcular para ese lambda los valores de la función de probabilidad entre 0 y 20. Y entonces me queda esa de ahí. ¿Ves? No me ha dado error porque el paquete estadístico lo tengo cargado, ¿eh? Entonces ha tirado del paquete estadístico. Pero realmente lo que tendría que poner es esto, para que coja el ayudestat.zip. Bien, la Poisson, el soporte eran los naturales, ¿sí? Por eso arranca en 0. ¿Va? Va. Oye, ¿y la Rayleigh qué? Pues la Rayleigh, que es continua, sería tal que así. Los valores aleatorios correspondientes. Y vamos a pintar alguna, yo que sé, la geometría, que también aparece mucho. Una geo de Q con Q, yo que sé, 0,70. ¿Cómo generarían los valores aleatorios de esa geométrica? Pues pongo Q a 0,70 y acuérdate, había que en la geo RND había que pasarle, en vez de P, o sea, en vez de Q, había que pasarle el P, dijimos, ¿sí? Entre 5 y 10, y como había que pasarle a la PDF y a la CDF, había que pasarle n-1 para calcular lo que valían en n, tienes que poner 1 más
porque si no, el soporte te quedaría desde 0 y no desde 1. El soporte de la geométrica Q son los naturales positivos, ¿verdad? Y a la hora de pintar la P de F, pues por ejemplo, con X entre 1 y 15, y la P de X sería geo P de Fm de X menos 1, 1 menos Q y stem X, PX, tilde. ¿Vale? ¿Ves? El soporte es desde 1, no desde 0. Bien. ¿Es entendido también? Entendido también. Continuamos entonces con la técnica TIP. En el ejercicio siguiente dice problemas dados que dan mucho juego. Es usar la técnica TIP para simular el lanzamiento de un dado trucado en el que el 3 tenga doble de probabilidad de salir que el 2. Y el 2, el doble de probabilidad de cada una de las demás puntuaciones distintas de 3. Entonces, lo vas a entender perfectamente con el siguiente ejemplillo. La técnica TIP ya la contamos en la F2, era en lo que se basaba, era en ese resultado. Resultado tenemos aquí, que es lo que tienes en el comentario este de aquí. Pero vamos a ver la nación, que la entenderán mejor. Tenemos un dado en el que las probabilidades, hemos dicho, la probabilidad de que te salga un 3 es el doble de la que te salga un 2 y a su vez el 2 tiene probabilidad el doble de cada una del resto de las puntuaciones. Luego entonces hago, dando comando a comando, un vector con el soporte, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las probabilidades correspondientes. La acumulada con CumSum, tengo que utilizar una técnica parecida a como calculábamos los cuantiles, o sea, los cuartiles en los cuantiles correspondientes en la práctica 1. ¿Te acuerdas que hacíamos? Hacemos CumSum para calcular los n mayúscula. Luego elijo un valor aleatorio de RAND de 1, un valor aleatorio entre 0 y 1, y miro a ver cuáles son dentro de los valores de fxis que superan estrictamente a u. Y dentro de esos valores que lo superen me quedo con el primero. ¿Lo ves? Esta es la acumulada, la función de la función de distribución. 0,1, 0,1 y 0,2, 0,3, 0,3 y 0,4, 0,7. He sorteado un valor entre 0 y 1. El 0,60 y tantos, pues entonces si es como si me hubiera salido un 3. ¿Lo ves? Porque sería un 1 si me hubiera quedado un valor aleatorio entre 0 cerrado y 0,1 abierto. Y saldría un 2 si me quedara entre 0,1 cerrado y 0,3 abierto, etcétera. ¿Vale? Y ahora vuelvo si quiero tirar otra vez el dado, pues lo único que tengo que hacer es volver a hacer tal que así. ¿Lo ves? Ahí ha salido un 2, luego ha salido un 5, luego ha salido un 3. Estoy tirando un dado, pero que está trucado con respecto a esas probabilidades. Que no todas las caras tienen probabilidad un sexto. ¿Bien? Bien. ¿Y si el dado tuviera 4 caras nada más? Fuera un tetraedro como el que contamos, el ejemplo que contamos para introducir la probabilidad en el tema 2. Un tetraedro, pero que también trucado, que no tiene todas las caras la misma probabilidad. Pues cambio en PEXIS las probabilidades, cambio el soporte y utilizo la misma técnica, esa técnica en la que se llama la técnica TIP para variables discretas. En lo del sortear el número y ver en la acumulada donde se verifica. ¿Ves? Ahí ha salido un 2. Si tiro otra vez otro 2, claro, el 2 es el que tiene más probabilidad de salir, ¿no? Ah, no, mira, 0,15 voy a tirar otra vez. 2, ¿lo ves? Ah, bueno, porque está sale un 2, ¿lo ves? Ahí ha salido un 4,
Ahí salió un 1, que va inicializando la semilla, ¿no? ¿Vale? ¿Bien? Bien. ¿Y cómo se maneja la técnica TIP en el caso continuo? Pues es lo que comentamos en clase. Si tú quieres simular, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta? Esta función de distribución con x igual a 4 era aquella que no era derivable en 1. ¿Sí? Sí. Pues lo que voy a hacer es a la f de x que quiera simular, lo igualo a u. Y despejo la x en términos de u. Si x elevado a n es igual a x elevado a 2, por ejemplo, es igual a u, pues la x es la raíz cuadrada de n, ¿sí? O n elevado a 1 a un medio. Pues genero en la u valores uniformes 0, 1, del tamaño que quiera. Y ahora lo que voy a hacer es, ya tengo entonces simulada, los x correspondientes tendrían la función de distribución que le has dado tal que aquí. Y ahora lo que voy a hacer es un histograma normalizado, bueno, primero un histograma sin normalizar, contando con IC cuántos valores me han quedado entre 0 y 0,1, entre 0,1 y 0,2, entre 0,2 y 0,3, y con respecto a la frecuencia absoluta que obtenga, pinto un histograma, ¿ves? Sin normalizar, sin normalizar. Luego lo que voy a hacer es pintar el histograma normalizado, o sea, divido n sub i por n grande para obtener las frecuencias relativas y divido por la amplitud de los intervalos por los a sub i's. En este caso he tomado de amplitud 0,1 y hold off para liberar la ventana. Entonces, ese es el histograma sin normalizar y este es el histograma normalizado en el que he superpuesto la función de densidad a ver si tiene la misma tendencia que el histograma. Pues, ¿cuánto vale la función de densidad? Si he hecho el cálculo con f de x, x cuadrado, la función de densidad sería la derivada, sería 2x, ¿ves? Pues con respecto a la recta 2x sigue la misma tendencia en el histograma normalizado, o sea, calculado con frecuencias relativas, en vez de con frecuencias absolutas. Y con n igual a 3, ¿también pasa? Pues con n igual a 3 sería toda esta parte de aquí. Igualo x al cubo igualado a u y despejo x en términos de u. Mira, para n igual a 3 también funciona, ¿no? También sigue la misma tendencia en el histograma, este sería el histograma sin normalizar, el histograma normalizado he superpuesto la función de densidad. Y para f de x, x cuarta, pues hombre, si ha funcionado para x cuadrado y x cubo, pues malo será que no funcione para x cuarta, ¿sí? ¿Lo ves? La función de densidad para f de x, x cuarta, sería entre 0 cerrado y 1 abierto, sería 4x cubo, que es esa que pintaba ahí. Se pinta en tal que hay. Y para n igual a 5, sería S. Bien. Y la función de distribución que quieras simular puede ser todo lo compleja que tú quieras, ¿eh? La hayas estudiado en teoría o no. Por ejemplo, ayer dijimos, ¿cuánto vale la función de distribución de una exponencial? 1 menos e elevado a menos lambda x, ¿sí? Sí. Entonces, si todo esto lo igualo a u, entonces me quedaría que 1 menos u es e elevado a menos lambda x. Si tomas neperianos y despejas la x en términos de la u, pues te quedaría menos el neperiano de 1 menos u partido por lambda. Pues ves, ya esta x sigue una exponencial de parámetro lambda. Pues vamos a probarla, por ejemplo, con lambda igual a 3. Y en el histograma normalizado vamos a superponerle la función de densidad de la lambda que era, ¿te acuerdas? Lambda por elevado a menos lambda x. Pues vamos a ver si funciona.
En este caso también con una amplitud a la hora de hacer el histograma de 0,1 y por eso vuelvo a dividir F mayúscula sub I entre 0,1. ¿Lo ves? Esta es el histograma normalizado, sigue la misma tendencia que lambda por e elevado a menos lambda x, con lambda igual a 3 y por supuesto con el 0 en el soporte. ¿Y si es una Cauchy? Pues si te dicen, si es una de las que no has estudiado en clase, pues te tendrán que decir cuánto vale la función de distribución correspondiente. Tú derivas para obtener la función de densidad y igualas f de x a u, despejas y lo que te quede te sirve para simular. En este caso voy a hacer la simulación con un h, una amplitud con los intervalos de amplitud 0,5. Pues entonces tengo que dividir el f sub i grande entre 0,5 para normalizar el histograma. ¿Lo ves? Sí, que sigue la misma tendencia. Y también te pasa, por ejemplo, con una Pareto de parámetros alfa y L. Esa es la función de distribución. Igualo a U, despejo. En este caso, con amplitud de intervalo, ¿ves? Con A sub I igual a 10, pues entonces tendré que dividir por 10 cuando construya el histograma normalizado. Bien, ¿entendido entonces la técnica? Perfecto. Siguiente ejemplillo es, hemos hecho, era, a ver, hemos saltado a al ejercicio 10. Y ahora vuelvo al ejercicio 9, apartado B, que decía, estudia por simulación la probabilidad, dándome un ejemplillo de una binomial negativa. Dijimos, no ponemos ejemplo numérico porque veremos uno en las prácticas, pues ahí lo tienes. Estudia por simulación la probabilidad de que sea en el 20º lanzamiento la tercera vez que se obtiene un 5 en lanzamientos sucesivos de un dado sin trucar o de un dado trucado. Entonces, si es en la 20ª lanzamiento la enésima vez, ves, n minúscula en la binomial negativa va a valer 3. La probabilidad de obtener un 5, pues depende de que el dado sea sin trucar o que el dado sea trucado como el del ejemplillo que hemos visto anteriormente. Y la binomial que te daba el número de ensayos como en la geométrica. No, lo que te daba la binomial era el número de fallos. Entonces, si es en el 20º lanzamiento el tercer éxito, ¿cuántos fallos serán? Pues 17, ¿no? 17. Entonces, ahí tienes en la receta, a ver, no, es una función que se llama dados, que respecto al número de lanzamientos correspondiente y con respecto a qué vez quieras que te salga el tercer 5, le pase el modo también a la hora de simular, el trucado correspondiente y el número de intentos. Entonces, el trucado puede ser el trucado es booleano, que no está, que trucado está a 0. Pues entonces la función de probabilidad es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Y la probabilidad de que no te salga un 5 es entonces 5 sextos. Y si le pasas en trucado un 1, entonces se coge el dado trucado como hemos visto en el ejemplillo anterior. Y entonces la probabilidad de que no te salga un 5 sería el 0,1, sería 1 menos 0,1 sería 9 partido por 10, la probabilidad de que no te salga un 5. Bien, ¿y ahí qué es lo que estamos haciendo? Pues la técnica de tip, porque estamos acumulando la función de probabilidad y estamos sorteando un valor aleatorio con rand y veo cuándo es menor que fx, la función de distribución, la acumulada, y cojo y declaro que tengo un éxito en caso de que haya salido un 5. Pues lo que quiero hacer es simular todo esto, a ver si en el 20º lanzamiento es la tercera vez
lo que le digas aquí, en el parámetro beth, que te sale, ves, un éxito en ese 20º lanzamiento. Y hago una simulación, o sea, la probabilidad lo hago, la estimo utilizando la técnica de Monte Carlo, es decir, el número de éxitos que haya obtenido partido por el número de intentos que haya realizado. Bien, bien. Este que pone en modo, si no optas por la opción esta de aquí, la opción cuando como en modo igual a 0 significa que no es que no esté usando la técnica tip, lo que está usando es la técnica tip sobre una variable de Bernoulli en la cual lo que consideras es si te ha salido un 5 o no te ha salido un 5. Por eso pone run, si te queda run mayor que la probabilidad de que no te salga un 5. Entonces vamos a comprobar si por simulación o con la teoría nos queda exactamente lo mismo. Fíjate, con la simulación, cuando llamas a dados 20, 3, 0, 0 y 10.000 intentos, en el caso del dado, ¿cuál es el trucado? Es el cuarto argumento. En este caso, estoy procediendo con el dado trucado o con el dado, o sea, no trucado y con el dado trucado. Simulando con el modo 0 o con el modo 1. Pues con el modo 0, lo que obtenemos es, puede hacer, claro, tengo los aleatorios, me queda 0.0395 y 0.304. Y con el modo 1 de simulación, me queda 0.0327 y 0.279. ¿Cuáles son los valores analíticos correspondientes? Pues los que, como te acuerdas cómo obtuvimos la binomial negativa, dijimos, era lo mismo que en una variable binomial obtener n-1 éxitos cuando la binomial tenía de parámetros n-1 más k y luego p. Y después, que justo después viniera el enésimo éxito. Pues entonces voy a multiplicar la bino PDF esta multiplicado por el p. En el caso del dado trucado con probabilidad 1/6 y en el caso de dado no trucado con probabilidad 1/6 y en el caso de dado trucado con probabilidad 1/10. Entonces, la teoría dice que eso da 0.0357 y 0.0285, ¿ves? Cerca de lo que había simulado. ¿Y no hay binomial negativa en el juego en el paquete estadístico? La hay. Se llama NBIN. NBIN, lo que le pasas es la probabilidad de que la variable binomial negativa tome el valor k, o sea, el número de fallos. Luego le paso el n, el enésimo éxito, y la probabilidad, y la p es la probabilidad de éxito en el caso del dado trucado y en el caso del dado no trucado. Perdón, en el caso del dado no trucado, en el caso del dado trucado. Pues el resultado teórico lo que dice es que coincide exactamente con la forma de obtener la binomial negativa, como no puede ser de otra manera. Y otro ejemplillo es el análisis del juego del craps que viene en la página 45, el problema 173 del otro libro que se utiliza en telecomunicaciones, aparte del Pebbles, ese que venía la notación alternativa para la Weibull. Pues el otro libro de telecomunicaciones, el SU, en la página 45, tienes el problema del análisis del juego del craps. En el juego del craps lo que haces es tirar dos dados y dependiendo de la modalidad del juego, modalidad 0, modalidad 1, 2, 3 o 4, pierdes en la primera tirada, pues cuando te sale suma 2 o suma 3 o suma 12, cuando te sale suma 3 o suma 12, en la modalidad 4 no pierdes en la primera tirada, ¿lo ves?
Pero ahí lo que quería que contemplaras es, una vez que no pierdes en la primera tirada, te sale, la forma de ganar es que vuelvas a repetir, si te sale una suma determinada, ganarás cuando te vuelvas a repetir esa suma antes de que te salga W sub A. O sea, antes de que salga suma 7, antes de que salga suma 7 o suma 2, suma 7 o suma 3. Entonces, en el caso más básico, en ¿cuánto vale la probabilidad de que te salga, por ejemplo, suma 6 antes de que te salga suma 7? Por eso es por lo que contamos esto de aquí en la explicación de la práctica. ¿Cuál es la probabilidad? Siendo A suma 6 y C suma 7, ¿cuál es la probabilidad de que te salga suma 6 antes de que te salga suma 7? Pues ya lo calculamos, se utilizaba un suceso que fuera ni suma 6 ni suma 7 y me quedaba A partido por A más C. Entonces, en este caso, pues ahí tienes construida la tabla correspondiente con todas las posibilidades. La probabilidad de que te salga suma 6 ya lo hicimos en la relación de problemas, en la cuestión 2.7 me parece que era, ¿no? La probabilidad de que te salga suma 6 era 5 de 36. Y la probabilidad de que te saliera suma 7 era 6 partido por 36. Por lo tanto, ¿cuánto me queda A, que es 5 partido por 36, partido por 5 más 6 partido por 36? Pues 5 partido por 36 más 5 más 6 sería 11 partido por 36, pues 5 entre 11, que es esta. ¿Bien? Bien. Y ahí lo que se hace es, lo que quería es que entendieras el trasfondo del ejercicio, y ahí se hace el cálculo de todas las posibilidades a ver si tiene ventaja el casino o no en cada una de las posibilidades del juego. En las dos primeras tiene ventaja el casino y en las tres últimas tiene ventaja el jugador. ¿Vale? Vale. Y otros de los que parecidos en algún examen tienes que calcular esa probabilidad también, la que hemos calculado. Probabilidad de que te salga suma 6 antes de calcular, antes de que te salga suma 7. Y otros también parecidos a los que te aparecen en los exámenes son el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Entonces, vamos a ellos. Dice, se considera una región rectangular determinada por el origen y el punto 20, 10, en el que hay 7 antenas de 3 kilómetros de alcance que están situadas en esos puntos. Si todos los puntos pueden emitir equiprobablemente, usa la técnica de Monte Carlo con, cuidado, 10 elevado a 4 iteraciones para estimar la proporción de señales cubiertas y el área correspondiente por alguna antena y por más de una antena, dando en ambos casos un intervalo de confianza para el que la probabilidad de que la proporción P, es una proporción, esté entre A y B es 0,95. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero entender el problema. Fíjate, hay un rectángulo de entre el origen y el punto 2010 en el que se generan valores aleatorios. Pues es una uniforme bidimensional entre el punto 0, 0 y el punto, o sea, con la X variando entre 0 y 20 y la Y variando entre 0 y 10. Luego, en vez de una uniforme bidimensional, generaremos las peticiones de servicio con una normal bidimensional. Bien, entonces, en el ejercicio 6 tengo la receta correspondiente, se llama PRAC 4 subrayado 6. Entonces, fíjate, en el PRAC 4 subrayado 6 tienes el n 10 elevado a 4. Luego, en la generación de los números aleatorios se hace tal que hay. Es un vector de dos componentes, o sea, una matriz de dos columnas donde cada una de las filas tiene dos componentes, la x sub 1 y la x sub 2,
de donde tienes las coordenadas en las que se ha producido la petición de servicio dentro de ese rectángulo desde 00 a 2010, dentro de ese rectángulo. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo veo si está cubierto por la antena que está centrada en menos 1,5? Pues voy a ver si la distancia del punto correspondiente a la antena es o no menor o igual que 3. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Pues haciendo la norma 2 de la diferencia. ¿Ves? La diferencia entre x sub 1 y x sub 2 menos el centro de la antena. Calcula la distancia correspondiente y mira a ver si esa distancia es o no menor o igual que 3. Y eso lo hace con cada una de las antenas, hasta la séptima de las antenas. Entonces, obtengo un vector de valores 0 o 1, donde cada una de las peticiones está atendida o no. Si no lo ves con n igual a 10.000 en general, lo que puedes hacer también es poner un valor de n más chiquitillo. Vamos a poner n 15 para que lo veas. Y vamos a poner... ¿Ves? Esas son las peticiones de servicio. Son 15 peticiones, son puntos de R2. Entonces, como la antena está situada en menos 1,5, he calculado en D1, en D2, en D3, etcétera, cada una de las distancias de la petición de servicio a la antena. En aquellas en las que sea menor o igual que 3, está cubierta por esa antena. ¿Ves? Esta, como está a distancia 5, pues no está cubierta por la antena correspondiente. Y eso me lo dice C1. ¿Ves? La distancia es mayor que 3, con lo cual todas las peticiones de servicio han resultado que no están cubiertas por la primera de las antenas. Y por la segunda antena. Mira, ¿ves? Esta la he cogido. Entonces, en C2 tengo que la primera petición de servicio, la quinta petición de servicio, también ha sido capturada, esta de aquí, por la segunda antena. ¿Vale? ¿Lo ves? Entonces, ahora hago la suma de todos los posibles Cs y entonces me quedará un vector en el que si filtro con C mayor que 0, tengo todas las posibles peticiones, estoy calculando todas las posibles peticiones que están atendidas por alguna antena. Y la proporción correspondiente es, por supuesto, n de A partido por n grande. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hasta ahí? Ha habido en total de las 10.000, 5.916 han sido servidas por alguna antena. Cuando el vector C tenga un valor mayor que 1, será atendida por más de una antena. ¿Vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es construir el intervalo correspondiente para esa proporción. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Te acuerdas? Pues lo vimos en la hora, lo analizamos en la hora F2 y dijimos que lo que había que hacer era, primero, esta es el 1 menos alfa que me piden en un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por 100. Entonces, si 1 menos alfa es 0,95, el alfa es 0,05. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Y si alfa es 0,05, el ρ, que era alfa medios, sería 0,025. Por lo tanto, como el C es 1 menos ρ,
pues sería 0.975. Y dijimos que para calcular los cuantiles en una normal había que llamar a norm_inv pasándole el C y la media y la desviación típica de la normal correspondiente. Pues entonces le paso en C, llamo a norm_inv con 0.975, 0 y 1 para calcular el Z sub C. Este Z sub C también se llama a veces, como el Z, el menos Z sub C es lo mismo que Z de 1 menos C y 1 menos C es ρ, pues a veces se llama también Z alfa medios en vez de Z sub C. Entonces, el Z de alfa medios me ha quedado norm_inv de 0.975, 0, 1. Y ahora, una vez que tengo el Z de alfa medios, o el Z sub C, decía la teoría que tengo que construir esto. Como es un intervalo para una proporción, es la proporción que hayas estimado más menos el Z de alfa medios por la raíz cuadrada de P, la estimación, por 1 menos P y partido por el N. Pues eso es lo que se hace ahí. ¿Lo ves? Y como me dicen que del intervalo de confianza, pero también para para el área cubierta, no solo para la proporción, pues como el área cubierta en un rectángulo de 0, 0 a 20, 10 tiene de área 290 por 10, pues hago el intervalo de confianza correspondiente también con el área correspondiente. ¿Sí? ¿Se ve? Sería, habíamos calculado la proporción correspondiente, ahora calculo el área y el Q1 menos P. Ahí me ha quedado, como son valores aleatorios, pues me ha quedado este sería el área, el Q me ha quedado en este caso 0,4084. Calculo el Z de alfa medios, Z de alfa 2, norm_inv M, porque es 0,975. Hemos dicho que es 1 menos el alfa, que era 0.05. ¿Sí? El 1 menos... Este sería el 1 menos alfa, era 0.95. Luego, entonces, el alfa es 0.05. ¿Sí? Sí. Este sería el alfa. Alfa medios es ρ. Este sería el ρ. Y 1 menos ρ es el C. ¿Vale? ¿Lo ves? Entonces, el Z de alfa medios es ese valor, que no es 1,96000, ¿eh? Es este. Pues ahora cojo el Z de alfa medios y lo planto en esa expresión. Poniendo aquí Z alfa medios y Z alfa medios. ¿Lo ves? Entonces, el intervalo de confianza con respecto a la proporción es entre 0,5820 y 0,6012. Sé que si hago que 95 de cada 100 veces que calcule ese intervalo, va a estar en la proporción correcta, va a caer dentro del intervalo. Y en cuanto en términos de áreas, pues el IP y el IS en términos de área está entre el 116.4 y 120.2, si también digo 4 dígitos de esas magnitudes.
en términos de área cubierta desde los 200 kilómetros cuadrados que estuviera considerando, si son la antena es 3 kilómetros, pues está cubierto cerca del 118% del área correspondiente, ¿no? El P era cerca del 118%. ¿Sí? Segundo apartado. Tengo que calcular cubiertas por más de una antena. Entonces, voy a calcular, en vez de el N sub A, cubierta por alguna antena, por más de una antena. Y entonces calculo el N sub B, sería sum de C mayor que 1. En este caso me han quedado 1430. Y ahora ya puedo calcular la proporción correspondiente, el área en concreto y el Q que le corresponde. NB serían esos valores de ahí. Y ahora el IP, la instrucción anterior, la recupero para calcular el PB con el QB y el PB y el QB para formar el intervalo de confianza y el área correspondiente en el apartado B. Pues sería cerquilla del 0,14. ¿Lo ves? Es la proporción de señales emitidas que quedan cubiertas por más de una antena. Y en términos de área, pues cerca del 27, 28, 29%. En concreto, ese sería el intervalo correspondiente. ¿Entendido también este? Perfecto. Y el ejercicio siguiente, el ejercicio 7, dice que repitas el ejercicio 6, pero generando los valores aleatorios, no de una uniforme bidimensional 0,20, 0,10 para cada una de las componentes, sino teniendo en cuenta un núcleo poblacional de 25.000 personas, centrado en este punto, dice donde se cruzan las dos principales carreteras, pero que tienes que generar los valores aleatorios de una normal bivariante, de media 12,6 y matriz de covarianzas esta. Esa es la que tienes ilustrada en el guión de Octave, aquí. La distribución normal multivariante, la normal bidimensional, viene dada en términos de un vector de medias y una matriz de covarianzas. Y es esa que tienes ahí, es la función de densidad conjunta. ¿Vale? Pero para generar valores aleatorios, tengo que poner MVN, multivariate normal, RND, y luego acabado en M, le paso el vector de medias, la matriz de covarianzas y el M correspondiente del número de vectores fila aleatorios que quieras. ¿Vale? Pues venga, vamos a por ella. Sería lo que tienes en el PRA 4 subrayado 7. Ahí tienes la llamada a multivariate normal RND M. Le paso la matriz el vector de medias, la matriz de covarianzas correspondiente y entonces luego procedo exactamente igual que has aprendido antes. Lo que pasa es que dice que filtres las señales, dice el ejercicio, filtrando previamente las peticiones de señal que no pertenezcan al rectángulo anterior. Entonces, tengo que hacer un filtro con un vector, o sea, con un vector R de ceros y unos para todas las posibles peticiones en las que la distancia no. La componente primera y la componente segunda
estén respectivamente mayor o igual que 0 y menor o igual que 20, y la componente segunda Pablo, una pregunta. entre 0 y 10. Dime. ¿Y si, por ejemplo, hacer esto nosotros no sabemos la dimensión? Eh, mm, Te dicen cuántas... es que el número de peticiones te lo han dicho aquí. Te han dicho que hagas 10 elevado a 4 simulaciones. Lo que pasa es que para que lo vieras, en vez de hacerlo del tirón con 10.000, pues he puesto con 15 para que vieras cuál era la mecánica. Pero claro, como tienes que estimar una proporción tal que así, pues tienes que hacer muchas pruebas, claro, para que la frecuencia relativa vaya tendiendo a la probabilidad real, ¿no? Pero que con respecto al fichero, que aquí ponía XX, no es la distancia la que tienes que ver si está entre 0 y 20, es el punto. Y este 3/4 de lo mismo. Este no es 1,96, este sería el Z de alfa medios, para que estuviera mejor escrito. Y este sería el Z de alfa medios. Y ahí te he puesto ya la forma general de calcular para que lo puedas adaptar más fácilmente a cuando no sea un intervalo del 95 al 95%. Este es el alfa. Alfa medios es el ρ. Y 1 menos ρ es el C. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Haces los cambios correspondientes a dejar la rutina tal como la tienes aquí o la copias directamente de aquí, ¿eh? Y ahora ya ejecutas pract 4 subrayado 7 y ejecutas el pract. Bueno, pues vamos a borrarlo todo. Para generar en este caso, el porcentaje sería no sobre el número total, sobre el número de valores que están dentro del rectángulo, claro. Y ves, haciendo C punto por R, ves las que están cubiertas estando dentro del rectángulo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió este también? Y como me dice, en vez de que en términos de área, en términos de población, pues cuando he calculado la proporción correspondiente, la proporción es alrededor, ahí me quedó 0,5645, en la simulación esta que hemos hecho, me ha quedado 0,5647, mira, muy parecido me ha quedado, ¿no? El 56,47%. Este sería el Q, el intervalo de confianza al 95% para la proporción, y en términos poblacionales, de los 25.000 personas, están cubiertas 14.118, que vienen a ser, o sea, en términos, y el intervalo correspondiente, que están cubiertas entre 13.875 y 14.361 personas. O dicho de otra manera, si yo repitiera el proceso y calculara el intervalo de confianza 100 veces, en 95 intervalos de confianza que haya calculado, en la proporción de gente cubierta real estaría en el intervalo de confianza, caería dentro del intervalo de confianza. ¿Y qué más podemos ver? Pues podemos ver la función de... En MATLAB solamente hay cómo generar valores aleatorios de la normal multivariante. Pero en Octave sí que puedes, sí que puedes pintar
Bueno, también puedes pintar la nube de puntos con las peticiones de servicio, haciendo por ejemplo, el plot x1, x2, poniendo un circulillo. Esas son las peticiones de servicio que han tenido lugar. ¿Ves cómo algunas se escapan del intervalo 0,20, del rectángulo 0,20, 0,10? Esas de ahí arriba son las que has filtrado antes de hacer el cálculo de la proporción, porque decía el ejercicio que las filtraras. Y a la hora de pintar la elipse correspondiente, tienes que saber las propiedades espectrales, se dice, de la matriz de covarianzas, esa que me han dicho, la 305052, pues si pintas en Octave ahí lo que hago es calcular los autovalores y los autovectores de la matriz de covarianzas y la forma cuadrática correspondiente a esa matriz que es definida positiva me dice que la elipse correspondiente se forma con el punto que me dicen el punto x sub 0, que sería el vector de medias, más menos las direcciones son las de los autovectores y las semilongitudes de los ejes son las raíces cuadradas de los autovalores, dice la teoría. Pues vamos a ver. Tengo que llamar al paquete Geometry para pintar elipses. Esa es la elipse correspondiente. Y ahora voy a pintar en los ejes principales y el eje principal y el eje secundario de la elipse, pintando los puntos esos que he comentado y uniéndolos con rectas, como hace plot, tal que así. He puesto hold on, pues ahí es donde estarían las peticiones de servicio que has generado. Y para pintar la normal multivariante, tienes que proceder tal que así. La función de densidad conjunta me refiero. El mu, el sigma, hago un mesh grid entre 9 y 15 y entre 3 y 9 y ahora llamo a multivariate normal PDF en la conjunta y luego surf con el reshape, tal como dice. Ay, es que no he hecho Hello Statistics, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Qué sería? Lo único que he hecho es replicar los comandos que tienes para generar los comandos que tienes ahí descrito. Vale, pues ha cundido. A ver, venga, alguna preguntilla rápida. ¿Qué hora es? 21:04. ¿A qué hora tenemos que parar? A las 21:05. Un minutillo nos queda. Venga, algo que dudes. Algo que no te haya quedado claro de esos intervalos de confianza. Nos quedamos justo ahí, donde habíamos prometido, para empezar con los ejercicios de los exámenes en la hora E4. Y en Octave también en la 8.
Ahí. Venga, ¿algo más? ¿Vale? Venga, pues entonces lo dejamos aquí, 21:05. Cumplido perfectamente el horario establecido.